Hola gente linda, bienvenidos a tu canal Fácil Arte Hecho a Mano. Mi nombre es Luzaida Alarcón Alegría, instructora de artesanías y de manualidades. En este video vas a aprender a hacer un atrapasueños. El atrapasueños es un símbolo de protección y tiene su origen en una leyenda de los indígenas norteamericanos, los Lakota. Dicen que un chamán, el más importante de la tribu de los Lakota, se encontró con un ser sagrado que era una inmensa araña. Esta inmensa araña era un maestro que tenía mucha sabiduría. Entonces este sabio le pidió al chamán que tejiera una red, así como tejen las arañas. Y además le pusiera unas cuencas y le pusiera plumas. ¿Por qué? Para que los sueños y las visiones positivas quedaran atrapados en la red y bajaran a través de las cuencas y de las plumas hasta llegar a las personas. Generalmente se utiliza para cuando las personas están durmiendo, entonces se colocan en los dormitorios, y que los aspectos negativos o las pesadillas o los sueños negativos que tenían las personas fueran filtrados por ese orificio que tiene el atrapasueños y se desvanecieran en el universo. Este es entonces como uno de los significados de estas leyendas, porque hay muchos más significados que son en realidad muy bellos, pero de lo que se trata en el fondo es que ustedes puedan soñar como todos y cada uno de nosotros, soñar para que sus sueños se hagan realidad y se atrapen en esa red. Ese atrapasueños lo voy a poner en mi cuarto. Me gustaría muchísimo que lo hicieran, lo pusieran en su cuarto, en el cuarto de los niños, como un símbolo de protección. Entonces iniciemos con el taller de hoy, que es muy hermoso y significativo. Iniciamos con el tejido del atrapasueños. Entonces yo voy a usar este aro de madera como base, es de un tambor, para poderlo tejer acá. Este me está midiendo 25 centímetros de diámetro. Miren, aquí está. Mide 25 centímetros de diámetro. Entonces yo lo voy a cubrir con este hilo de 6 hebras, que es hilo crochet de 6 hebras. Si ustedes no tienen este hilo de 6 hebras, sino que lo tienen de 2, pueden usar de 3, bueno, del que tenga. Entonces vamos a empezar haciendo esta mariposita, miren. Toman aquí, en este dedo pulgar, y lo pasan por este dedito de acá y lo cruzan, miren. Entonces vamos a empezar a hacer esta mariposita. ¿Para qué? Para que el hilo no se nos enrede, miren. ¿Sí? Él va saliendo solito, nos va saliendo y vamos a poder cubrir el tambor sin ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí hay 7 metros. Entonces, si ustedes no lo trabajan así, el hilo se les va a ir enredando. Entonces, bueno, ahí miren, ya lo terminamos. Y con este le hacemos un nudito con el que nos sobró, no con el que tenemos acá, porque miren que él va a ir saliendo, ¿no? Él nos va a ir saliendo. Entonces, iniciamos en cualquier parte del tambor. Ustedes toman el hilo, lo ponen de esta manera y van a empezar. Aquí le damos una vueltica para que quede fijo y van a empezar a lo largo del tambor a pasar el hilo por acá, por encima, por debajo, hasta cubrir todo el tambor. Miren. Y traten de que
como tengo 6 cabos aquí, 6 hebras, entonces hay que tratar de que no me queden montadas una encima de la otra. Mire que así el hilo me va a permitir envolver en el tambor y no vamos a tener problema de enredos. ¿Sí? Entonces ustedes van acomodando el hilo y lo van organizando. Bueno, si no tienen este hilo y tienen una cinta blanca, también lo pueden hacer con cinta, no tiene ningún problema. Lo pueden hacer con cinta ilusión o con cinta de doble faz, con cualquier cinta. En este caso yo lo voy a hacer el atrapasueños, lo voy a trabajar blanco con negro. Ustedes, el color que ustedes seleccionen. Bueno, entonces voy a terminarlo y ya les indico cómo lo vamos a rematar. Entonces acá ya voy a terminar de forrar. Miren que uno va por encima, la pasa por debajo, arregla los hilos y vuelve y la pasa. Cuando inicié yo tenía unos hilos, recuerdan, y entonces yo los metí allá adentro para que queden escondidos. Aquí ya terminamos, entonces acá lo voy a cortar ya y aquí lo voy a rematar con una aguja. Es una agujita normal, ¿no? Un nudito normal y aquí vamos a tomar las hebras o los cabos y vamos uno por uno los vamos a ir sujetando ahí para que no se nos vayan a desbaratar. Después de esto le vamos a poner aquí un poquito de colbón de pegante. Ahí ya. Bueno, entonces ahí ya rematamos y le ponemos un poquito acá de colbón. Dos vuelticas y ya nos queda el remate. Ya. Ahí está bien. Entonces acá cortamos este hilo. Acá tenemos un poquitico de colbón con esta misma aguja punta roma que voy a tejer. Le pego aquí, miren. ¿Sí? Bueno, ahí ya. No voy a empezar por aquí para esperar que se seque un poquito. Para empezar a tejer, entonces yo voy a tejer con una aguja punta roma, este es el número 16, esta, y voy a ensartar una hebra de 6 metros. ¿Sí? Miren, aquí tengo 6 metros. Aquí medí 6 metros, doblo la hebra y dejo acá un pedacito largo y aquí ya me queda toda doblada la hebra. Bueno. Entonces, ¿cómo voy a hacer las guías para poder empezar a tejer? Acá yo tengo este círculo que he pasado en esta hoja cuadriculada, que es este mismo círculo. Entonces, lo dibujé con un lápiz y para dividirlo empiezo desde este punto cero, miren, desde este punto cero
a dividirlo 6.5 centímetros. Me van a medir el punto cero, es la mitad de todo este círculo, ¿no? Lo doblo así y ahí saco la mitad. Ahí es el punto cero. Aquí está el punto cero. Y mido con el metro, para que ustedes no se confundan, miden 6.5 centímetros. Aquí me mide 6.5, miren, de este punto a este me da 6.5 centímetros. Miren, 6.5. De aquí 6.5 centímetros. Entonces me dan 12 divisiones y esta de aquí del 1 al 12 la divido en la mitad, que me da el punto cero. Entonces, ¿qué hago ahora? Tomo acá el tambor y lo voy a colocar de esta manera. Que los voy a colocar así para que ustedes lo miren. Y voy a empezar a señalar estos puntos. Entonces empezamos desde el punto cero. Yo marco con este marcador, que es un marcador que tiene la propiedad de que él me marca y después la tinta es indeleble, o sea que se desaparece. Entonces tenemos punto cero, 1, 2, 3. Voy a ir girando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el 11 y aquí me da el 12. Bien, entonces ya me quedaron, miren acá ustedes, ya tengo los 12 puntos en que voy a tejer. Bueno, dejamos esto a un lado, esto lo dejamos a un lado e iniciamos acá con nuestro tejido. Vamos a empezar desde este punto cero. Aquí está el punto cero. Entonces aquí hago un nudito normal. Un nudo ciego, o sea, doble nudo. Bueno, este lo volteo para acá. Ahí ya inicio. Ahí ya inicio. Ok. Entonces, vamos a poner la aguja por detrás, miren, por detrás. Y aquí hago con una lazadita. Entonces, paso todo este hilo. Con mucha paciencia, aquí ya me da como esta lazadita, miren. Aquí la tengo. Entonces aquí me queda la lazada. Y aquí debo tensionar la hebra. Ahí ya. Le pongo el dedito aquí para hacer presión. Vuelvo y hago lo mismo. Paso la aguja por detrás. Y aquí ya me queda la lazada. Siempre ustedes que van a hacer esto, ustedes con la otra mano, con la mano izquierda, van tomando aquí el punto, le van poniendo el dedito aquí para que no se les mueva y haga como esta tensión, miren. Si escuchan, miren. Listo, entonces lo toman así.
vuelven y hacen lo mismo. Pasan la aguja por detrás, mire, así de esta manera. Esta hebra nos queda aquí y pasamos todo el hilo. Todo el hilo. Aquí nos queda esta lazada. Y volvemos y hacemos lo mismo. Esta tensión. Aquí así. Listo. ¿Sí? Miren cómo vamos, miren cómo nos va quedando. De aquí a aquí hay 6.5 centímetros, de aquí a aquí hay 6.5 centímetros y de aquí hay la mitad porque la otra mitad está acá. Entonces vamos a terminar, vamos a llegar hasta aquí, bueno. Entonces miren, yo ya llegué hasta el punto 12, ya hice toda la vuelta y llegué hasta el punto 12. ¿Qué hago ahora? Vuelvo y la paso hasta este punto 0. ¿Sí? Aquí llego y la paso hasta este punto 0. Aquí me hacen el favor y me ponen mucha atención porque de aquí para adelante es que vamos a empezar. Miren, ahí ya me quedó. Entonces, mire, aquí ya están todos iguales, si están mirando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos? Esta es la primera fila. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la segunda fila? Entonces, iniciamos ya la segunda fila. Vamos a saltarnos este primero y aquí en la mitad vamos a meter la aguja de esta manera, miren. ¿Sí? Así. Pasamos nuevamente todo el hilo. ¿Y a dónde nos va a llegar? Aquí en la mitad, miren. Aquí en la mitad de este hilo de aquí, ahí vamos a estirar. ¿Sí? Entonces, para que me dé un poquito de tensión, yo le ayudo con mi mano aquí para que él me quede aquí un poquito tensionado, pero en toda la mitad. Ahí en la mitad, miren, en la mitad de esta hebra. ¿Sí? Ahora siempre recuerden que hay que poner aquí, hay que coger, digamos, el nudo para que él no se destensione. Volvemos y metemos la aguja de esta manera y la pasamos toda la hebra. Otra vez pasamos la hebra. ¿Y a dónde? Siempre en la mitad, mire, en la mitad de esta hebra de aquí, en la mitad. Ahora sí, estiramos un poquito la hebra y ahí la pasamos a la mitad. Y así vamos tejiendo nuevamente hasta el punto 12. Ustedes si quieren pueden ir contando, si no quieren pues ustedes ya saben que el punto 12 es donde está el nudo de inicio. Vamos tomando los hilos, vamos tensionando y ahí ya me queda. Debo siempre coger el nudo ahí. ¿Sí? Bueno. Recuerden que es importante, muy importante pasar la hebra, siempre la pasamos por aquí así para que ella nos venga y nos haga esta lazada que tengo yo aquí, miren. ¿Sí? Y la tensión debe ser la misma. Bueno, seguimos, voy a hacer otra y ya vuelvo al punto 12. Entonces miren que ya aquí voy a llegar a este punto 0, ¿no?
miren, pero como estoy yendo es a la mitad, entonces voy a la mitad de este que está aquí, miren, o sea que voy aquí. Siempre recuerden, es a la mitad. Aquí ya. Entonces lo estiro. Ahí ya llegué a la mitad. Ahora voy a la mitad de este. Y de ahí para adelante, otra vez siempre a la mitad. Entonces aquí voy a la mitad. Aquí llego a la mitad. A la mitad. Muy bien. Voy a la mitad. Y después a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, hasta llegar nuevamente al punto de inicio. Entonces aquí seguimos. Aquí miren que yo estiro el hilo, lo estiro aquí todo lo que más pueda para poderle ayudar un poquito al hilo. Miren, yo estoy estirando el hilo y ahí ya lo traigo. Bueno, entonces hago lo mismo, sigo tejiendo. Recuerden que así es que pasamos la aguja, miren. Aquí nos queda esta lazada, ¿cierto? Miren, entonces estiro un poquito el hilo, miren, aquí lo estoy estirando y lo pongo siempre en la mitad, miren, ahí ya. Bueno, así lo voy a hacer hasta que llegue nuevamente acá. Entonces miren que ya voy a llegar nuevamente al centro, que es aquí, al punto 0, y vuelvo, y siempre ustedes se van a ir, ya de ahí para adelante, siempre se van a ir hasta la mitad. Y él les va a ir formando el círculo, o sea, mire que en esta parte de acá les van a quedar unos rombos. ¿No? Y ese rombo al final le va a quedar un círculo, pero siempre deben trabajar ustedes con la misma tensión, y tratando de que los nudos les queden así de esta misma manera, ¿sí? Entonces nuevamente voy a seguir trabajando, voy a ir adelantando. ¿Por qué el hilo tan largo? Porque a esto no se le pueden poner nudos. Entonces es necesario tomar un hilo largo, así no sobre, pero no se nos puede quedar en la mitad del atrapasueños porque pierde la gracia, digamos, de la tensión, y en un atrapasueños lleno de nudos no es un producto bien terminado. Entonces no es bueno ponerle nudos. Y si no nos alcanza el hilo, hay que desbaratarlo todo. O sea que todo el trabajo pues está perdido prácticamente. Bueno, entonces ya llego nuevamente al punto 0. Miren que yo estiro siempre el hilo, aquí le estoy haciendo con esta mano tensión, con esta mano y acá también, miren. ¿Sí?
entonces ya nos miraremos acá en esta cuando termine algunas vueltas. Voy a adelantar. Entonces miren cómo vamos avanzando. Vamos avanzando ya. Miren el tejido cómo va. Lo que yo siempre les digo, en esto hay que usar las dos manos. Miren, con esta mano derecha yo estoy pasando los hilos y con la otra mano siempre me estoy ayudando, miren, a que el hilo de aquí no se me destensione. Está bien, por ejemplo, que al principio lo hagan como en el aire, pero después es bueno que se soporten así como estoy yo, con una mesa. En una mesa. ¿Sí? Entonces mire que ustedes siempre van tensionando aquí, van siempre tensionando y van dándole la vuelta al tambor. Y acá ya van tejiendo y van tejiendo ya es en círculo. Ya se olvidan del punto cero, ya se olvidan de todo eso y van tejiendo en círculo. Yo estoy muy agradecida con ustedes porque hay muchísimas personas de muchas partes del mundo que están suscritas a mi canal. Miren mis videos que yo los hago con mucho cariño para todos ustedes, con mucho gusto también, para que aprendan, para que compartan, para que creen también sus propios diseños. Yo por eso casi nunca les digo colores ni nada, sino que ustedes vayan desarrollando su creatividad, que es muchísima, su habilidad, que es muchísima. Y pues me alegra mucho que tengo una cantidad de suscriptores de una calidad humana grandísima. ¿Por qué lo digo? Pues por los comentarios que me envían, por todo lo que me envían. Entonces, pues no hay gente como negativa, ni gente que está tratando como de sobresalir ni de opacar, sino que es con mucho cariño y con mucho respeto que todo se hace dentro del canal. Entonces eso en realidad me alegra y me anima mucho a seguir trabajando con ustedes lo de la enseñanza. Les pido el favor, siempre miren el video una vez, 2 veces, 3 veces y siempre recuerden hasta el final. No se salten porque yo en cualquier momento les estoy dando un tic, les estoy diciendo miren, pasa esto, hagan esto. Entonces para que sea su trabajo bien elaboradito y bien hecho como debe ser. Bueno, entonces vamos adelantando un poquito más de que él ya va tomando muchísima forma. Voy a trabajar otro poquito y ya les muestro cómo nos va quedando al final. Entonces miren que acá ya nos está quedando una espiral, miren. Entonces acá nos queda este orificio que es como ustedes lo quieran dejar. Si lo quieren así o lo quieren un poquitico más cerradito, entonces siguen tejiendo. Yo voy a tejer otro poquito y ya lo termino. ¿Se acuerdan que les digo yo que siempre hay que usar las dos manos? Eso es lo que estoy haciendo, usando siempre mis dos manos. Miren que aquí no tengo necesidad de hacer tanto esfuerzo. ¿Por qué razón? Porque ya el hilo es muy corto. Entonces, pues miren que me va llegando prácticamente al final. Acá ya lo rematamos haciendo un nudo. Ahí ya. Entonces voy a tejer este y ahí ya lo voy a dejar. Ahí ya. Yo lo puedo voltear para poder hacerle por la parte de atrás el nudo y ya.
Ahí lo voy a dejar. Perfecto. Miren que aquí ya se me unieron 2 nudos. Entonces yo lo volteo por acá, paso la aguja y acá le hago un remate. Aquí le hago otro nudo, ¿sí? Este hilo, como es de algodón, entonces yo no lo puedo quemar. Para que me quede bien, que no se me vaya a desbaratar, entonces yo lo que hago es pegarlo un poquito con colbón. Y si quiero que me quede un poco más, digamos, que no tenga ninguna posibilidad de que se me vaya a desbaratar, entonces le puedo poner con hilo, con aguja e hilo, lo puedo coser. Ya. Ahí ya. Listo. Como este hilo es tan grueso, entonces no se puede, digamos, pasar así como entreverado, no se puede pasar porque es demasiado grueso, ¿no? Entonces ahí ya lo dejo, lo volteo acá, corto el hilo por la parte de atrás y ahí ya me queda terminado esta parte del atrapasueños. Ustedes este atrapasueños, digamos, este está grande, que me mide 25 centímetros. Pero ustedes lo pueden hacer pequeñito para hacer, por ejemplo, pulseras o para hacer un pectoral o para hacer, digamos, para ponerlo en el carro, por ejemplo, bien pequeñito. Donde quieran ponerlo, lo pueden poner. Generalmente se coloca en los dormitorios, pero igual tiene muchas, digamos, partes donde se puede ubicar dentro de la casa. Yo voy a hacer un atrapasueños muy grande. Voy a hacer con este que acabo de tejer. Voy a mostrarles otros que ya tengo tejidos. Aquí tengo este que ya tengo tejido, mire. Es el mismo procedimiento, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 tiene divisiones. Y es mucho más pequeño, entonces se hace un poquitico más complicadito hacerlo, pero es la misma base de este, es lo mismo, digamos. Bueno, este tiene 16, miren, este también es muy lindo. Este tiene 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, miren. Este tiene 16. Bueno, este, que es el del yin y el yang, lo positivo y lo negativo, este se hizo con un alambre, este que está aquí, esta división de aquí es un alambre número 14 o número 16, y entonces ese me da la posibilidad de tejerlo. Mire, las divisiones que yo les enseño están acá, mire, acá, y se trabaja de este lado y se trabaja también de este lado, mire. ¿Sí? Aquí están las divisiones. Y se va tejiendo, y este es exactamente lo mismo. Siempre va, recuerden, en espiral, ¿no? Es como una telaraña. Todos los atrapasueños son la simbología de un tejido de una araña. Miren, este también. Este es más pequeño, no tiene tantas divisiones. Mire, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solamente. Y
Yo voy a hacerlo el atrapasueños final, por eso les digo que se queden hasta el final del video para que lo miren. Yo voy a hacerlo con estos 5 atrapasueños. Voy a hacer uno. Lo voy a poner en mi cuarto. Ya se los estaré enseñando para que ustedes hagan los de ustedes también. Y si quieren que yo les enseñe, por ejemplo, este de 16, les enseño este de 16 o les enseño este. Ustedes me escriben y me cuentan, que yo les voy poco a poco enseñando y les voy como también nutriendo todo su conocimiento con relación a este tejido. Bueno, entonces dejemos que esta es como una primera parte y ya vamos hacia la segunda parte, que es ya como tener el atrapasueños armado y terminado. Entonces les mostré 5 atrapasueños que yo tenía, ¿cierto? Este que lo puse de número 1, que es el yin y el yang. Este de acá es el que les enseñé a elaborar. Este que tenemos acá es el mismo de arriba, pero tiene 16 divisiones. Y este de acá tiene 24 divisiones. O sea, es la misma técnica que les enseñé. Aquí en todos los demás es la misma técnica, con la diferencia de las divisiones. En un momento dado les expliqué que este de aquí sí es un alambre, ¿no? Si ustedes, lo que yo les digo, quieren hacer este del yin y el yang y quieren hacer otro atrapasueños, entonces ustedes me escriben para yo poderles enseñar el que ustedes me soliciten. Entonces, ¿qué hice yo? Lo monté, acá arriba es un tronco del palo de café. Compré encaje, este encaje mide 3 centímetros de ancho y compré este encaje que es con pasacintas. También tiene las plumas y las cuencas. Estas todas son número 8. Pegándolo con silicona caliente. Todo es silicona caliente. Y este hilo de acá que utilicé, este de acá es hilo terlenca. Hilo terlenca. Y para iniciar, para que no se salgan las cuencas, entonces aquí hice un nudo y le coloqué una mostacilla para que no se me salgan. Siempre utilicé 3, siempre. Y acá ustedes están mirando que las pegué las plumas con silicona caliente. Sí, todo el proceso lo hice igual. Todo el proceso es igual. Utilicé también esta cinta que no es de papel sino de tela. Esta cinta también. Ahora, los adornos, el color y todo lo que ustedes quieran es ya a su gusto. El tamaño también, porque ustedes pueden hacer un atrapasueños solamente con este que yo les estoy enseñando, que les queda también muy bonito. Yo tengo por ahí una imagen de un atrapasueños que lo tengo solito. Se las voy a compartir después para que ustedes miren que es una luna aquí muy bonito también, que si a ustedes les interesa también se los puedo enseñar. Bueno, mis queridas amigas, mis queridos amigos, mis queridos suscriptores, todas las personas que me están mirando, muchísimas gracias por ver el video, muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por siempre estar allí. Saben que los quiero mucho, los he extrañado un poquito porque estaba de viaje y entonces no había podido conectar con ustedes directamente, pero aquí está la profe siempre con el mismo cariño y con el mismo afecto hacia ustedes. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo video. Recuerden suscribirse al canal. Chao, chao, se los quiere.